Un camión se detiene frente a una tranquila casa suburbana. El cartel descolorido en el flanco del camión dice exterminador. No es el trabajo más glamuroso, pero oye, alguien tiene que hacerlo. En todos sus años de trabajo de exterminio, este exterminador ha visto de todo: hormigas, termitas, ratas, pero nunca ha aceptado un trabajo que no pudiera manejar. Al contemplar esta extensa casa suburbana, no puede evitar fijarse en el cuidado del césped y en las bonitas plantas esculpidas. Los cubos de basura están perfectamente apilados en la acera, listos para ser recogidos. No parece el tipo de casa que tendría un problema de alimañas. Pero además, este exterminador sabe mejor que nadie que las apariencias engañan. La gente suele pensar que solo las barriadas degradadas atraen a las alimañas, pero él sabe que incluso las cocinas más limpias pueden tener problemas con invasores indeseables. Salta de su camión y se acerca a la puerta principal llevando su equipo a la espalda y un portapapeles en las manos. Repasa rápidamente los detalles de este trabajo en el papel de su portapapeles. Una mujer ha llamado a su empresa quejándose de una gran plaga de cucarachas y exigiendo que envíen a alguien de inmediato. Recuerda que ella sonaba francamente frenética al teléfono, mucho más agitada de lo que cabría esperar de un pequeño problema de cucarachas. Pero piensa que a algunas personas no les gustan los insectos. Llama al timbre y espera. Una anciana de aspecto malhumorado abre la puerta. Ya era hora de que llegaras, dice ella. Hay una enorme plaga de cucarachas en el sótano, cientos de ellas. Quiero que bajes y hagas algo al respecto. Absolutamente, señora, dice el exterminador amablemente. Parte de su trabajo es calmar a los clientes frenéticos. Está acostumbrado a este tipo de cosas. Muchos propietarios de viviendas tienen un miedo absoluto a los insectos y se derrumban al ver una araña o una cucaracha. Él está acostumbrado a tratar con todo tipo de bichos, así que no le preocupa en absoluto. Está seguro de que será un trabajo fácil. Con nosotros está en buenas manos. Mataremos a esas cucarachas, dice, recordando el eslogan de la empresa que está obligado a repetir. Están en el sótano, dice la anciana. He intentado matarlos, pero son demasiados. Y son demasiado rápidos. Soy demasiado vieja para estar corriendo detrás de un montón de bichos. Esto cansa a estos viejos huesos. Yo misma estaba allí abajo con un bote de spray, pero me cansaba demasiado para seguir. Es casi como si esos bichos me dieran sueño. Por supuesto, señora. El exterminador apenas puede evitar poner los ojos en blanco mientras esta anciana sigue recitando quejas sobre las cucarachas de su sótano. Por supuesto, todo esto tiene una fácil explicación. Esta mujer es muy vieja, así que no podría correr mucho sin cansarse. Eso es mucho más plausible que creer que las cucarachas estaban drenando mágicamente su energía. Pero de nuevo, está acostumbrado a escuchar todo tipo de historias locas de clientes asustados, así que no le da mucha importancia. Entonces echaré un vistazo y veré qué tipo de problemas tienes. El exterminador abre la puerta del sótano y se asoma a la oscuridad. Busca a tientas el interruptor de la luz y finalmente sus dedos conectan. Acciona el interruptor y se enciende una bombilla desnuda que cuelga del techo. Las escaleras que bajan a las profundidades del sótano están torcidas y desvencijadas. Toma nota mentalmente de que debe vigilar sus pasos al descender. Las tablas crujen ominosamente bajo sus pies. El sótano está lleno de trastos, todos los desechos acumulados de toda la vida del propietario. Ve montones de cajas de cartón rebosantes de libros viejos y ropa raída. Los botes de pintura se apilan en un rincón desafiando cualquier pretensión de seguridad contra incendios. La caldera traquetea y resopla. Parece que pronto habrá que cambiarla. El aire huele a humedad y moho y se pregunta si la anciana habrá limpiado alguna vez este sótano. Viendo este desorden, no es de extrañar que tenga problemas con las cucarachas. El exterminador no puede evitar pensar en lo desordenado y decrépito que parece este sótano en comparación con la inmaculada fachada de la casa en el exterior. El exterminador saca su linterna y la enciende. Apunta hacia las esquinas esperando ver alguna evidencia de esta invasión de insectos. No ve nada. La anciana describió un sótano infestado de hordas de insectos, pero él no ve ni uno solo. Ahoga un bostezo. ¿Por qué tiene tanto sueño?
Este trabajo debe ser más agotador de lo que pensaba porque ya se siente agotado. ¿Será que la anciana tenía razón? ¿Hay algo en el sótano que le da sueño? ¿Podría ser algo de esas cucarachas a las que ella culpa? No, eso es ridículo. Sabe lo suficiente sobre cucarachas como para saber que eso no puede ser así y no va a empezar a creerse fantasías ahora. Es un tipo racional. Sabe que no se puede perder la cabeza y esperar que le vaya bien en este trabajo. Además, se recuerda a sí mismo, todavía no ha visto ninguna prueba de que haya un problema de cucarachas. Sigue hurgando en el sótano y sigue sin encontrar nada. Frunce el ceño. Esto es realmente preocupante. En primer lugar, no le agrada la idea de explicarle a la anciana de arriba que en realidad no tiene ningún problema de cucarachas. Seguramente no le va a gustar que le diga que está alucinando, pero también él esperaba que esto fuera un gran trabajo. Si no encuentra ningún bicho, no podrá justificar el cobro de la visita a la anciana. ¡Qué pérdida de tiempo! De repente percibe movimiento por el rabillo del ojo. Se da la vuelta y apunta con la linterna a la esquina lo suficientemente rápido como para ver que algo se escabulle a través de una grieta en la pared. ¿Se lo ha imaginado? No, se dice a sí mismo. Definitivamente ha visto algo. ¡Qué bien! Se acerca a la esquina y su ánimo vuelve a estar animado. Se alegra de tener algo que contar a su cliente de arriba. Tal vez encuentre un nido completo en esa grieta. Eso sería estupendo. Podría justificar la recomendación de una fumigación completa de la casa y eso aportaría un dinero muy necesario al negocio. Entorna los ojos y mira más de cerca. Incluso con el haz de la linterna apuntando a la grieta, el sótano está tan oscuro que es difícil de ver. Puede ver las tablas de madera de la superestructura de la casa a través de la pintura descascarillada de la pared. Y si entrecierra los ojos, cree ver algo retorciéndose entre las tablas. Sea lo que sea, deja de moverse cuando el rayo de su linterna lo baña. Eso es muy inusual. Él sabe por experiencia que cuando se da vuelta a una roca, los insectos siempre corren para cubrirse. No son lo suficientemente inteligentes como para hacerse los muertos. Sin embargo, eso es exactamente lo que parece que está haciendo este insecto. Se frota los ojos con la mano libre tratando de disipar su repentina somnolencia. Se siente aún más somnoliento que antes, pero realmente necesita terminar este trabajo. Se acerca y la cucaracha decide huir. El insecto se escabulle intentando desesperadamente introducir su pequeño cuerpo gris entre las tablas para escapar. El exterminador se mueve rápido. Saca un par de pinzas de su bolsillo y las aprieta sobre el abdomen del insecto que se retuerce antes de que pueda escaparse. Lo acerca a su nariz para poder ver mejor a su presa. El exterminador se ríe. Ha visto todo tipo de insectos en su vida y sabe reconocer una cucaracha cuando la ve. Esto no es una cucaracha. Sabe de un vistazo que está ante un grillo perfectamente inofensivo. Como tanta gente, esa anciana debió de entrar en pánico al ver un bicho y asumir que era una cucaracha. Eso es bueno. A la mayoría de la gente no le importa tener grillos en su casa, así que esta anciana probablemente se alegrará de la noticia. Entonces, ¿es un grillo? Cuando mira más de cerca ve que tiene algunos rasgos inusuales. Hay unos extraños ganchos con púas visibles en la parte inferior de su abdomen, lo suficientemente afilados como para que incluso un exterminador experimentado como él se piense que es mejor no sostener esta cosa demasiado cerca de su cara. ¿Son aguijones? ¿Podría este bicho ser venenoso? Y lo que es más extraño, si mira más de cerca cree que podría ver alambres de metal que sobresalen de su exoesqueleto. El exterminador vuelve a bostezar y se frota los ojos. De repente tiene mucho sueño. ¿Qué le pasa? ¿No ha dormido lo suficiente esta noche? Debería haber tomado una segunda taza de café esta mañana, se dice a sí mismo. ¿Por qué no puedo mantener la concentración? Sus palabras se interrumpen cuando de repente el sueño se apodera de él. Se desploma en el suelo con un golpe seco dejando caer las pinzas. El grillo rebota mientras las pinzas caen de sus manos. El grillo cae al suelo y se endereza rápidamente. Sin embargo, en lugar de correr, el pequeño insecto se da la vuelta. Se acerca a la forma tendida del exterminador haciendo una línea recta hacia su cabeza como si se moviera con un propósito inteligente.
No parecen los movimientos frenéticos de estímulo-respuesta de un insecto. El insecto se arrastra por la cara del hombre dormido, pasando por la barbilla, luego por los labios y por último hasta la fosa nasal izquierda. Con un movimiento repentino, el grillo se desliza por su nariz y desaparece. El exterminador resopla y murmura en sueños, pero la sensación de un insecto retorciéndose por la nariz no le hace despertar de su sueño. Después de unos minutos, el exterminador abre los ojos, se incorpora con un gemido y se frota la cabeza. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Se ha desmayado? ¡Qué vergüenza! Mira a su alrededor encontrando sus pinzas y su linterna en el suelo a su lado. Pero no importa a dónde mire, ya no puede ver al insecto. ¿A dónde ha ido? Vuelve a la grieta de la pared para echar un segundo vistazo, pero no ve nada. Absurdamente, el exterminador se frota la nariz. Siente una vaga molestia en los senos nasales y se pregunta si tal vez su alergia está actuando. Pero por lo demás, no recuerda nada de su extraña experiencia. Introduce los dedos en la grieta y los mueve, esperando encontrar alguna prueba del insecto desaparecido. No hay nada. Bueno, al menos sabe a qué se enfrenta y definitivamente no es una cucaracha. Finalmente se encoge de hombros sin poder evitarlo y vuelve a subir. ¿Has encontrado las cucarachas? Le pregunta la anciana cuando vuelve a subir la escalera. Sé que hay cucarachas ahí abajo. Sacude la cabeza. Señora, he buscado en todo el sótano y no he encontrado ninguna cucaracha. Le explica que lo único que pudo encontrar en el sótano fue un inofensivo grillo. La anciana comienza a discutir con él, insistiendo en que lo que vio en su sótano no era ningún grillo, pero el exterminador ya ha tomado una decisión. Esto es molesto. Él pensó que ella estaría feliz de escuchar que no tiene cucarachas, pero ahora solo quiere un escándalo. No va a perder más tiempo con estas tonterías. No cuando tiene trabajo de verdad. Sacude la cabeza mientras vuelve a empaquetar su equipo y se prepara para salir. El exterminador vuelve a su camión y lo enciende. Mientras se aleja, su mente ya está pensando en su próximo trabajo. No piensa más en esta anciana malhumorada y en su paranoia con las cucarachas. No se detiene a preguntarse qué habrá sido del extraño grillo que encontró. Probablemente se haya metido en la pared, piensa. Desde luego no tendría motivos para pensar que el grillo sigue con él, un nuevo y permanente autoestopista dentro de su cabeza. Ese exterminador acababa de adquirir un nuevo amigo de toda la vida. Un amigo de toda la vida que llamamos SCP-2119. SCP-2119 es una criatura biomecánica que se asemeja a un pequeño insecto gris de entre 5 y 15 milímetros de longitud. Con un cuerpo segmentado, 6 patas articuladas y protuberancias en la cabeza y el abdomen que se asemejan a antenas y ovipositores respectivamente. Sin embargo, SCP-2119 no parece reproducirse por ningún medio conocido por el hombre, por lo que es probable que estos ovipositores sean simplemente una forma de mimetismo. Algo añadido para dar a SCP-2119 la apariencia de un insecto común para que sea menos llamativo para los humanos. Las pruebas genéticas han determinado que las partes orgánicas de SCP-2119 son en gran medida idénticas a las del Grillus rubens, también conocido como grillo de campo del suroeste. Sin embargo, una diferencia notable entre el SCP-2119 y el grillo de campo es que el SCP-2119, también conocido como parásito transmisor, tiene 6 ganchos con púas en la parte inferior de su cuerpo. Extrañamente, el SCP-2119 también contiene piezas mecánicas, incluidas piezas de silicio que no coinciden con ninguna marca conocida y cableado de platino, lo que lleva a los investigadores de la Fundación a suponer que el SCP-2119 es una forma de vida artificial. En este momento, quién hizo el SCP-2119 y por qué sigue siendo un misterio. En muchos aspectos, SCP-2119 no solo parece un insecto normal, sino que también actúa como tal. Al parecer posee una conciencia de sí mismo extremadamente rudimentaria y una inteligencia comparable a la de sus hermanos los insectos, siendo capaz de percibir posibles huéspedes o detectar el peligro. Muestra muchos instintos normales de autoconservación comunes a la vida de los insectos. Si es descubierto por un humano consciente, huirá o se esconderá, pero posee una medida de autodefensa que ningún insecto normal tiene.
Cualquier humano que se acerque a SCP-2119 empezará a sentirse adormecido y acabará sucumbiendo a la inconsciencia en un plazo de 3 a 8 minutos. Una vez que el sujeto humano esté inconsciente, el SCP-2119 entrará en su cabeza, ya sea a través de las fosas nasales o del canal auditivo, y finalmente se abrirá camino hasta el cerebro del sujeto, donde utilizará sus ganchos de púas para adherirse al cuerpo colosal, que son las fibras nerviosas que permiten la comunicación entre el lado izquierdo y el derecho del cerebro. El sujeto humano se despertará gradualmente sin recordar el suceso. Después de despertar, el sujeto volverá a su rutina normal y seguirá viviendo como si no estuviera afectado. No parece que la infección por el parásito transmisor provoque ningún daño físico, mental o psicológico a los anfitriones ni que afecte a su vida cotidiana de ninguna manera. Todos los intentos de eliminar físicamente a SCP-2119 del cerebro de un huésped han resultado hasta ahora en la muerte del mismo, ya que SCP-2119 parece tener alguna forma de detener la actividad cerebral del huésped cuando se ve amenazado. Una vez que el huésped está muerto, SCP-2119 saldrá de la cabeza del huésped, de nuevo a través de las fosas nasales o del canal auditivo cuando determine que no hay otros humanos en la zona. Una vez que SCP-2119 se ha instalado en el cerebro de un huésped, empezará a emitir una señal de radio de 514,1875 MHz con un alcance de aproximadamente 3 kilómetros, que consiste en un tono de 0,05 segundos a intervalos de 2 segundos, posiblemente con la intención de localizar a otros huéspedes humanos infectados. Una vez establecida la conexión, los ejemplares transmitirán un flujo continuo de tonos de longitudes variables entre instancias, que van de 70 Hz a 1305 Hz, con longitudes de onda que van de 480 centímetros a 25 centímetros. El personal de la Fundación no ha podido discernir hasta ahora ningún patrón en la señal, por lo que se desconoce si se trata de una forma de comunicación o simplemente del azar. Lo más insidioso de todo es que el SCP-2119 parece ser capaz de manifestarse espontáneamente dentro de los cerebros humanos sin entrar por el oído o la nariz. Los humanos que se acercan a un huésped infectado tienen un 14% de posibilidades de manifestar espontáneamente una instancia de SCP-2119 en sus propios cerebros. Dado que el SCP-2119 no tiene medios visibles de reproducción, la forma exacta en que lo hace sigue desconcertando a los científicos de la Fundación. Las muestras del SCP-2119 se almacenan individualmente en tanques herméticos compuestos de vidrio blindado contra la radiofrecuencia y solo se extraen para las pruebas. Las pruebas se realizarán en cámaras herméticas compuestas por paredes de hormigón reforzado con acero, para bloquear las transmisiones de radio del SCP-2119. Todo el personal que manipule especímenes de SCP-2119 debe llevar trajes de material peligroso de nivel 3 para protegerse de la infección. El SCP-2119 fue actualizado recientemente de la designación Euclid a Keter, después de un incidente peculiar, en el que todos los anfitriones conocidos cesaron repentinamente todo movimiento, respiración y actividad cerebral, muriendo efectivamente. Después de 7 minutos y 12 segundos, los sujetos revivieron sin efectos negativos de su aparente muerte y sin recordar el incidente. Sin embargo, durante el intervalo de 7 minutos, los parásitos transmisores dejaron de emitir sus ruidos estáticos habituales, y en su lugar, transmitieron lo que parece ser una conversación casual en el lugar de trabajo entre dos técnicos que trabajan para la entidad que fabrica el SCP-2119. Todos los sujetos infectados con el SCP-2119 comenzaron a emitir un extraño ruido de raspado de sus gargantas, que los agentes determinaron más tarde que era el sonido de una silla arrastrada por el hormigón. Después de esto, los sujetos transmitieron una conversación entre dos técnicos que parecían ser ajenos al hecho de que sus palabras estaban siendo transmitidas. Durante esta conversación, los dos técnicos se quejaron de una persona llamada Reich, que la Fundación supone que podría ser su supervisor, y después se oyó a uno de los dos pedir y luego beber una lata de Coca-Cola. La transmisión terminó abruptamente cuando uno de los dos técnicos se dio cuenta de que estaban en vivo y cortó la transmisión.
El nombre Reich es hasta ahora la única pista de la Fundación sobre quién o qué está fabricando el SCP-2119, pero hasta ahora todas las investigaciones para determinar la identidad de Reich han sido infructuosas. Actualmente es imposible calcular cuántas personas de la población general están infectadas con SCP-2119, pero teniendo en cuenta lo contagioso que es el parásito, se cree que está muy extendido. Sin ningún medio conocido para desactivar el SCP-2119 sin matar a su huésped, la contención del SCP-2119 es imposible. ¿Quién sabe? Puede que tú mismo ya estés infectado. No es que te vayas a dar cuenta. Ahora vaya a ver otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-5172, el cosechador de cuerpos, para ver otra historia de un bicho espeluznante al que le gusta meterse en los cerebros humanos. Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni una sola anomalía, mientras profundizamos cada vez más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.